¿Se acuerdan cuando nuestras mamás nos decían que los monitos animados de Japón eran endemoniados? Pues siéntense y relájense porque todo este tiempo ellas pudieron haber tenido la razón. One Piece tiene un lado oscuro, demonios, frutas del diablo, estrellas del amanecer, voluntades heredadas, rebeliones contra Dios, un pecado capital y muchos otros aspectos de esta obra que hacen que te preguntes realmente qué estamos consumiendo. Quédate porque en este video vas a aprender ¿cómo ir al infierno? Este video está basado en otro video de habla inglesa titulado La teoría más oscura de One Piece de Vinland. Vinland nos cuenta cómo un comentario de su suscriptor Sausage le hizo reflexionar sobre el verdadero mensaje de One Piece. Esta es la pregunta: ¿qué historia estamos viendo o leyendo con Eiichiro Oda? El concepto de esclavitud presentado en Shabod y antes del timeskip no era una cosa nueva, pues ya lo habíamos visto en el East Blue con la desgarradora historia de Nami en Arlong Park. One Piece desde esos primeros años ya apuntaba a ser una historia mucho más profunda que de solo aventuras de piratas. Lo que sí fue nuevo en Shabodi fue el concepto de oponerse directamente a los dioses del mundo, los dragones celestiales. Para Luffy y los sombreros de paja, el puñetazo en la cara de Saint Charles marcó un antes y un después dentro de su universo. De hecho, fue debido a eso que tuvieron que ser separados durante 2 años, y desde entonces hasta estos tiempos aún no hemos podido responder a uno de los misterios más fundamentales de One Piece. ¿Quiénes son los D? ¿Qué significa esta inicial y cuál es su voluntad? En el flashback de Trafalgar Law, Rocinante nos explica que a los dragones celestiales desde que son niños les enseñan que los D son enemigos de los dioses. Destino, don, despertar, dioses, deseos, demonios, lo que sea que signifique esa inicial va a tener un peso argumental fuerte en la historia. Sin embargo, las recientes apariciones de Vegapunk y los secretos que él conoce sobre el siglo vacío nos hace pensar en un concepto que tiene que estar íntimamente ligado a la voluntad de los D, las frutas del diablo. Y es que desde la aparición de Nika, el dios del sol, los Lunarian, hemos venido hablando de dioses, y ahora con la revelación de que las frutas del diablo son los deseos de la humanidad hechos realidad, todas estas pistas nos hacen pensar en solo una cosa. Ustedes completen la frase que nos dijo Rocinante, por favor. Los enemigos de los dioses son los destinos. Los enemigos de los dioses son los don. Los enemigos de los dioses son los deseos. Los enemigos de los dioses son los demonios, los diablos. Los D, los mismos que crearon o al menos están relacionados con las frutas del diablo. Es que no puede ser de otra forma. Tenemos el presentimiento de que estamos a punto de conocer el árbol de las frutas del diablo, el supuesto árbol de la vida, Eva, el árbol del Génesis. Ya tenemos datos sobre el árbol Adán, de donde sale la madera del barco de Roger y el Tao Sansoni. Ya también conocemos la historia del árbol del conocimiento en Ohara. Solamente nos falta el árbol del Génesis, el que le dio la vida a las frutas del diablo. Independientemente de que si este árbol esté en Elbaf o Marilloa, sabemos que son las raíces de Eva que se extienden 10.000 metros desde la superficie al fondo del océano para dar luz a la isla Gyojin. Todas estas son demasiadas referencias bíblicas: Eva, Adán, Dios, el diablo, porque es precisamente aquí, con estos 4 elementos, con los que One Piece esconde un secreto muy oscuro, posiblemente la teoría más siniestra de One Piece. Dressrosa es un arco que representa a mini escala lo que realmente va a ser la gran guerra final. La mesa ya está puesta, ya sea metafóricamente o no, pero la batalla final de One Piece va a ser entre dioses y demonios, entre Imu, los dragones celestiales, el gobierno mundial, contra los D y sus aliados. Digo que Dressrosa es el perfecto foreshadowing porque esto es exactamente lo que pasó allí. Doflamingo regresó al trono de Dressrosa para gobernar como si fuese un dios. Monkey D. Luffy llegó a detenerlo como su enemigo natural. Esto ya lo hemos visto en análisis, en teorías, una infinidad de veces. Nada que nos sorprenda. Pero hay un detalle en Dressrosa que Oda pudo haber escondido, que nos pudo haber puesto frente a las narices y que muy pocos lo notaron. Una pista inequívoca de que la D de Luffy en realidad representa la D de un demonio, de que tal y como dijo Rocinante, los D son los enemigos naturales de los dioses. Esa pista es el alias de Luffy en el Coliseo de Dressrosa, Lucci.
una forma corta de lo que podría ser Lucifer, el demonio arcángel. Lucifer es conocido como el portador de la luz, la estrella de la mañana, el arcángel de alto rango que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, así como otros ángeles caídos. Estos son los demonios de One Piece. Esto es muy grave. Lo que estamos diciendo es que Luffy representa la voluntad de Lucifer. Veamos, demonio significa espíritu del mal, alma contaminada, así como también significa cualquier ser con poderes sobrenaturales. Los usuarios de las frutas del diablo son seres con poderes sobrenaturales, odiados, y según lo que nos explica Vegapunk, odiados por la madre naturaleza, por el mar, que en japonés se dice Umi, es decir, Imu al revés. Exactamente el personaje que representa a Dios en One Piece. En la escena de la gran purga en Marilloa se nos muestra al Gorosei arrodillándose ante el rey del mundo, Imu. Se preguntan sobre qué luz va a ser eliminada, y las fotografías que vemos en este capítulo fueron las de los 2D protagonistas de esta historia, Luffy y Barba Negra, pero también la de dos princesas, Shirahoshi y Vivi. Más adelante vamos a hablar sobre el por qué Imu terminó subiendo al trono de Marilloa con la fotografía de Vivi en su mano, una cosa que está conectadísima con uno de los momentos más espectaculares de toda la historia, el discurso de Vivi en Alabasta. Pero por ahora volvamos al sobrenombre de Luffy en Dressrosa. Es que Lucci tuvo que ser un movimiento deliberado por parte de Oda, un juego de palabras que se ríe con el concepto de demonio, Lucci, Lucifer, dándonos un tremendo foreshadowing de lo que va a ser la gran guerra final, la batalla de demonios contra dioses. Y es que este sobrenombre no viene de la nada. Luffy, al igual que Lucifer, también es el portador de la luz, también es la estrella del mañana, es quien va a traer el amanecer al mundo. Y es que todos estos son títulos que también se le adjudican a Lucifer dentro de la Biblia. Me refiero a Lucifer cuando era un arcángel, no cuando fue expulsado. Y es que la conexión de Lucifer con el sol da escalofríos cuando pensamos en la conexión que Luffy también tiene con el sol. Estamos hablando del hombre que viaja a bordo del Thousand Sunny, el barco de los 1000 soles, el hombre que Oda apodó como Lucci, que significa luz. Luffy, como Lucifer, trajo la luz a Dressrosa, trayendo consigo también el amanecer, liberando al mundo de un falso dios. Y aquí está lo siniestro de esta teoría. ¿Qué mensaje nos está dando Oda? Lucifer no es ningún liberador. Dios no es ningún opresor. ¿Estamos invirtiendo los papeles? Analicemos el día en que los tambores de la liberación volvieron a sonar en Wano. El día en que Zunisha nos dijo que Joy Boy había regresado. Si nos ponemos a pensar, Luffy también tiene similitudes con Jesús. Fue muriendo, regresando después del tercer combate contra Kaido, tal y como lo hizo Jesús después del tercer día. Supuestamente muriendo fue la manera en la que Luffy despertó el poder de Nika. Pero lo más interesante aquí no es el paralelismo del despertar de Joy Boy con Jesús, sino cuántas cosas en común tienen el Hijo de Dios y Satanás. Cuesta mucho trabajo compararlos, y sobre todo cuesta trabajo escuchar si eres una persona religiosa. Pero ambos son descritos con un título, el mismo título que también se le puede aplicar a Luffy, la estrella del mañana. Jesús en la Biblia es llamado el león de la tribu Judá. Satanás es también comparado con un león, Pedro 5:8. Según el escrito de Pedro, Cristo simboliza al león, pero no un león a punto de devorar, sino uno que denota control, poder majestuoso, mientras que el de Satanás se usa más bien para describir un descontrol, lo imparable, lo despiadado, lo agresivo, alguien que busca la destrucción. Si volvemos al trono vacío y nos detenemos a ver su diseño, las posaderas de los brazos son precisamente dos leones. Pero entonces, ¿a quién representan? La descripción de Satanás que hace Pedro se parece mucho más a Barba Negra que a Luffy. Marshall D. Tisch es un hombre despiadado, hambriento, violento, dispuesto a cualquier medio para lograr sus objetivos. Entonces aquí hay que aclarar un punto. En algunas interpretaciones de los escritos sagrados, Satanás y Lucifer son tratados como individuos independientes uno del otro. Uno es Lucifer, el arcángel cercano a Dios que alguna vez fue expulsado. La estrella del mañana, el portador de la luz, es decir, Luffy. El otro es Satanás, también conocido como la estrella del mañana, pero el león devorador, el mal andante, Barba Negra. Estos 2D representan a los demonios, mientras que Imu representa a Dios. Y aquí es donde radica el problema.
¿Cuál es el mensaje? Sabemos lo que pasó en Lulusia, sabemos lo de la gran purga, de cómo extermina las luces del mundo. ¿Acaso Oda nos está diciendo que Dios es malvado y los demonios son los buenos? O tal vez el mensaje sea que los actuales dioses del mundo son falsos y que los considerados demonios son en realidad los legítimos dioses. Esa es una cosa que van a tener que decidir por ustedes mismos. Naturalmente, la cosa no es así de simple, pues todos los que vemos y leemos One Piece sabemos que no se puede encasillar a los personajes como buenos o malos. Esta historia es mucho más profunda que eso. En nuestro mundo, el arcángel Lucifer ha sido tan fusionado con Satanás que todas las historias de él han quedado en el colectivo como algo satánico, haciéndose casi un tabú hablar de la otra cara de Lucifer. Y lo entiendo, porque escuchar historias que cuestionen la bondad de Dios como creador son difíciles de digerir. Comparar los genocidios de Dios descritos en la Biblia con las cosas que pasan en One Piece es muy difícil de masticar. La violación de Diana, Génesis 34, el genocidio en la tierra prometida, Josué 1:12, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19:26, el exterminio casi completo de la humanidad con el arca de Noé. La simple idea de aludir a un Dios temeroso, un Dios inseguro, un Dios corrupto es simplemente blasfemia. Eso es lo que dicen. Pero en One Piece, si Oda tiene un problema personal con Dios o la religión, es algo que no podemos saber, o tal vez no queramos saber. Pero dentro de la historia, Luffy sí que los tiene. Hay muchos ejemplos de él venciendo a proclamados dioses, haciéndose evidente que la voluntad de los D podría ser no más que la voluntad del demonio de contraponerse a Dios. Y es que no es Luffy el único personaje que representa esta rebelión. Zoro dice abiertamente que él no le reza a ningún dios. También es curioso que su maestro y contrincante final sea un hombre con una cruz gigante como espada. Nico Robin aceptó su apodo como niña demonio para literalmente convertirse en uno y así poder proteger a sus amigos. Y si hay alguien que represente esta idea de oponerse a los dioses igual de bien que lo hace Luffy, es Barba Negra. Veamos, Satanás es conocido también como el príncipe de la oscuridad. Si las frutas del diablo son los deseos de la gente, entonces la Yami Yami es la fruta del diablo por excelencia, la fruta que representa la oscuridad, la que todo lo come, haciendo referencia al león hambriento. En la vida real, el pirata Barba Negra fue un personaje muy peculiar. Los historiadores dicen que en batalla, Barba Negra solía prenderse fuego en la barba para imponerse al enemigo, y pensándolo bien, este humo que lo rodeaba podría ser la inspiración del vapor que vemos en la forma Nika de Luffy, y tal vez veamos el mismo vapor o humo en la forma despertada de Barba Negra, el dios de la oscuridad. Se dice que Barba Negra de la vida real constantemente proclamaba que él mismo era la reencarnación del diablo. Su Jolly Roger muestra una calavera con cuernos sosteniendo una copa con la mano derecha y una lanza con la mano izquierda al lado de un corazón apuñalado con 3 gotas de sangre. 3, exactamente el número que representa a Marshall D. Teach. Se dice que esta copa y la sangre en ella era un símbolo de brindis con el diablo. Este símbolo del corazón en su bandera pirata es muy importante porque podría esconder un secreto gigante. Podría estar revelando cómo Barba Negra de One Piece roba los poderes de las frutas del diablo. Todos hemos escuchado la frase vender tu alma al diablo, ¿verdad? Pensemos, en One Piece se cree que los poderes de las frutas del diablo son otorgados después de haber comido la fruta, gracias a que dejas al demonio vivir en tu alma, en tu corazón, compartir un mismo cuerpo. ¿Qué hizo Barba Negra bajo la oscuridad de la manta que cubrió el momento exacto en que robó la fruta de Barba Blanca en Marineford? Barba Negra, como el pirata de la vida real, pudo haber brindado con su corazón, es decir, lo pudo haber consumido. Es así como Barba Negra con sus poderes de la Yami Yami absorbe el corazón de los usuarios, matándolos pero al mismo tiempo robando sus poderes, porque el demonio ya no vive en ninguna fruta, sino en el corazón del usuario. El corazón es el contenedor del demonio. No hay necesidad de que la fruta reencarne en otra fruta para que Barba Negra la pueda robar, sino que él mismo las estaría robando directamente desde el alma, desde el corazón del usuario. Sospechosamente similar a lo que pasó en el flashback de Big Mom. Es que la pista está allí, evidente. Lin Lin se comió a Madre Carmel y con ella se comió su corazón, su alma, heredando así los poderes de su fruta del diablo.
Posiblemente también ya sepamos cómo Barbanegra logra almacenar las almas de los usuarios a los que les roba su fruta. Esto tiene que ver con la leyenda de Davy Jones. En el folclore pirata existe la leyenda de este otro demonio, Davy Jones, conocido por coleccionar las almas de los piratas cuyas vidas son reclamadas por el mar. Es decir, la Yami Yami actúa como una dimensión alterna, tal y como en la leyenda de Davy Jones. Después de todo, sí existen 3 momentos en One Piece en que se habla de las almas de los piratas. Cuando Barba Blanca le dice a Shanks que lo que hizo Teach es imperdonable, que a dónde va a dar el alma de su hijo asesinado, refiriéndose a Tatch. También Ace dice lo mismo cuando discute con sus nakamas, que si no venga la muerte de Tatch, ¿qué va a hacer de su alma? Y lo mismo dice Marco de Barba Blanca en Marineford. Pero volvamos a hablar del arcángel Lucifer. Algunos historiadores se oponen a catalogar al diablo como el origen de todo el mal. William Blake, Lord Byron, Percy Shelley son conocidos por entender a Satán como un héroe, el héroe de un paraíso perdido, el paraíso del Edén. La conclusión a la que ellos llegan en sus escritos es que el personaje de Satán, Lucifer, es muy complejo como para encasillarlo a los conceptos de bondad y maldad. Ellos aseguran que cada argumento en favor o en contra del diablo omite la mitad de la información. Lo mismo pasa en One Piece. Es que Luffy no es bueno ni malo, a pesar de cómo lo queramos percibir. No es un héroe ni un villano. Él vive su vida como él quiere, siguiendo sus propias creencias. Hay una filosofía, si es que así se le puede llamar, que circula entre la gente que quiere entender más sobre este personaje bíblico, Lucifer. Fuera de mis creencias personales, se las comparto porque podría tener mucho que ver con One Piece y la manera en la que Oda escribe esta historia. Esta línea de pensamiento apunta a que Lucifer solo quería liberarse de Dios y que en su intento de libertad también quería otorgarle este bien a la humanidad. ¿Cómo? Entregándoles la fruta prohibida del Edén, que Adán y Eva pudiesen comer la fruta prohibida, la fruta del diablo. Así ellos serían capaces de vivir en libertad, de cumplir sus más añorados deseos, tal y como lo describe Vegapunk. Las frutas representan los deseos de la humanidad y, como en la Biblia, aquellos que las coman son castigados por Dios. Esto es exactamente la premisa de One Piece. El satanismo, según lo investigué, es una filosofía que ve a Satán como un símbolo de libertad, de orgullo, de individualismo. Para ellos, Satán representa una proyección metafórica del máximo potencial de los seres humanos, otra vez, tal y como nos los dijo Vegapunk. Los deseos cumplidos de la humanidad gracias a las frutas del diablo. Por el contrario, para el satanismo, Dios significa completamente lo contrario. Dios es control, es opresión, es un ente dictatorial. Esto pone las cosas aún más difíciles de escuchar. Entonces Luffy sí representa a Lucifer y el dios Imu es un verdadero dios pero uno opresor. O más bien, Imu es un dios falso y los D son los dioses originales del mundo. O tal vez el concepto de Dios ni siquiera importa en One Piece. ¿Cuál es el verdadero mensaje de esta obra? Esto es algo que tenemos que pensar por nuestra cuenta. Volviendo al Gorosei y arrodillándose ante Imu preguntándole qué luz va a ser exterminada, refiriéndonos a Vivi, recordemos este panel de ella hablando de su viaje con Luffy y los sombreros de paja. En su discurso en Alabasta, Vivi dice que en su momento de profunda oscuridad, ella vio un barco que la guió hacia la luz. En este panel, Oda dibujó al Going Merry yendo hacia la luz. Luffy, el portador de la luz, Lucifer, la asociación del diablo con la cabra, con el Going Merry llevando a Luffy a la estrella del mañana, guiando a Vivi hacia el amanecer. Impresionante. Al inicio del video mencioné cómo todo este análisis surgió luego de que el youtuber Vinland D leyera el comentario de su suscriptor Sausage. Este le escribió más o menos un mensaje como este: ¿por qué asumimos que el diablo es malo? ¿Es solo porque la Biblia lo dice? La Biblia es el documento de Dios, la versión del Dios dictador al que Lucifer se opuso. La primera cosa que un régimen autoritario hace es proclamar que cualquiera que se oponga a sus ideales es malvado. Pensemos en Robin, la niña demonio, o los eruditos de Ohara. Solo porque la propaganda diga que eres malvado no significa que sea verdad. Hasta ahora todo bien. La parte más interesante de su comentario es realmente estremecedora.
Continúa escribiendo. En la Biblia, Lucifer y Satán son dos personajes diferentes. Lucifer es el ángel caído que se rebeló ante Dios. Satanás, por su parte, es visto como un agente de Dios. Pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué existiría un ser que se le pueda oponer como lo hace Satán? Lo que conduce a pensar que si Lucifer se rebeló ante Dios es porque ese era el plan divino de Dios. Eso es lo que Dios quería. Dios controló los hilos de todo, haciéndole creer al diablo que tenía voluntad propia, la libertad de oponérsele. Lucifer solo habría estado obedeciendo las órdenes de Dios programadas en él. Después pregunta, ¿es realmente traicionar a Dios si lo que estás haciendo es seguir sus órdenes? ¿O tal vez Dios solo creó y engañó a Satanás para culparlo de todos los males de este mundo? Realmente no sé qué pensar de este comentario, pero si te interesa puedes darle un análisis. Ustedes elijan cuál narrativa prefieren. La que dice que Dios y sus seguidores fueron derrocados durante el siglo vacío y que Imu y los falsos dioses dragones celestiales se apoderaron del mundo, siendo los de el clan de la gente que está destinada a restablecer el orden del mundo, de traer el nuevo amanecer, o prefieren la narrativa contraria. La de Imu siendo un verdadero dios pero corrupto, mientras que el clan de los D son en realidad demonios que se oponen al régimen de Dios, que buscan libertad. Monkey D. Luffy, la estrella del mañana, la promesa del amanecer. Pensemos, ¿Eiichiro Oda nos está diciendo que está bien que el diablo desafíe a Dios? ¿O nos está diciendo que en esta historia el diablo es Imu quien ganó en el siglo vacío y que los ahora descendientes de dioses, aquellos que llevan la voluntad de los D en su nombre, algún día harán justicia? Con Monkey D. Luffy siendo el heredero directo de la voluntad de Joy Boy. En pocas palabras, ¿Monkey D. Luffy representa la voluntad de Dios o la voluntad del diablo? ¡Demoniados! Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este canal de One Piece, de otakus genios sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas, todo puede suceder aquí. En Nordy Blue.